El tema que hoy vamos a tratar es sobre la preocupación y los trastornos mentales. ¿Por qué hablar de la preocupación? Yo considero, Fabricio, que estamos en una era, pienso yo, de la preocupación patológica. El tema de la preocupación es algo que he dedicado tiempo durante mi vida como profesional. Creo que es algo con lo que uno puede interactuar diariamente, no solamente con las preocupaciones personales, sino también con las preocupaciones de todos los pacientes, de las personas que te rodean, de todo el círculo de amigos, de las personas que te encuentras en un momento determinado que nunca has visto, pero que tú incluso le puedes percibir en el semblante que está preocupado. Cuando hablamos de preocupación, estamos hablando, yo divido las preocupaciones en tres tipos: preocupaciones necesarias, preocupaciones innecesarias y preocupaciones inevitables. Esta clasificación que he desarrollado es el resultado de lo que he estudiado, ¿no? y de lo que he revisado y lo que he visto día a día. Cuando estamos hablando de preocupaciones, debemos ver, por ejemplo, los que hemos tenido la posibilidad de leer el libro tan genial como la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, que Adán y Eva llegaron a este mundo y fueron diseñados por Dios para no vivir preocupados. Sin embargo, cuando desobedecieron, que es una anécdota que muchas personas conocen, que comieron la fruta prohibida, se dieron cuenta que estaban desnudos y a partir de ahí comenzaron a preocuparse. Yo estimo que a partir de ahí comenzó la preocupación en el mundo. Pero cuando vamos a la vida de las personas que nunca han leído la Biblia y no conocen nada de la Biblia, no han leído los pasajes de la Biblia, podemos darnos cuenta de que los niños nacen, los propios adultos los enseñamos a vivir preocupados. Los niños nacen, abren los ojos al mundo, empiezan a tocar las cosas, a descubrir el mundo y comenzamos a decirle: esto no lo puedes tocar, esto no lo puedes hacer, cuidado cuando hagas esto, si haces esto te va a pasar lo otro. Entonces, los niños, mientras tienen aproximadamente unos 3 años, van viviendo en un mundo despreocupados, a pesar de que los adultos vamos corrigiendo y vamos guiando con el objetivo de ir formando un carácter, una personalidad, con el objetivo también de que los niños puedan crecer con aquellos valores que nosotros mismos como adultos hemos querido que ellos crezcan, y sin darnos cuenta, estos niños de que son pequeños comienzan a desarrollar estilos de pensamiento. ¿Por qué hablo de estilos de pensamiento? Porque no todas las personas manejamos los pensamientos de la misma manera. Y cuando yo hablaba de 3 tipos de preocupaciones que he concluido que para mí generalmente existen, las preocupaciones necesarias considero que son preocupaciones transitorias. O sea, son preocupaciones que te llevan o son necesarias para ocuparte en algo. O sea, para tú poder realizar una ocupación, primero tienes que realizar una ocupación anticipada con tu mente. O sea, si vienes aquí al programa, es imposible que puedas desarrollar un programa adecuado si antes no has ocupado tu mente en coordinar y poder quizás priorizar o poder organizar cómo lo vas a hacer. Esos son preocupaciones necesarias. Todas las preocupaciones son ocupaciones con la mente de manera anticipada para poder lograr algo. Pero una cosa es la preocupación necesaria para lograr un objetivo, y que una vez que lo estás organizando en tu mente, ya después ocupas tu mente, lo realizas y ya pasó. Y otra cosa son las preocupaciones innecesarias y las inevitables. Cuando hablamos de las preocupaciones inevitables, podemos dividir las preocupaciones inevitables en aquellas que son de índole personal, que son inevitables, y las preocupaciones que no pertenecen a nosotros. Por ejemplo, para citar algunos ejemplos, preocupaciones inevitables de índole personal son aquellas que aparecen como consecuencia de malas decisiones que hemos tomado en la vida. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas y después tenemos que sufrir las consecuencias de esas decisiones. Preocupaciones inevitables personales pueden ser aquellas que se desarrollan cuando no establecemos un orden de prioridad adecuado, y al no realizar un orden de prioridad adecuado, muchas veces nos exigimos muchas cosas por encima de nuestras posibilidades reales, y al tener cierta desorganización en nuestra vida, por supuesto esto va a tener consecuencias, y las consecuencias después, ¿cuáles van a ser? Que vamos a percatarnos que las cosas que nosotros habíamos ideado en la mente que se podían lograr de la manera que se podían lograr y en los tiempos, entonces no se pueden lograr, y vivimos entonces todo el tiempo ocupando la mente en cosas que al final nos terminan enfermando. Las preocupaciones que son innecesarias son todas aquellas que nosotros no podemos resolver porque no están dentro de nuestro control. Sin embargo, me preocupo, doctor. Por supuesto. De hecho,
la mayoría de los pacientes, yo te puedo decir, Fabricio, que el 95% de los pacientes que yo veo en consulta son pacientes que tienen un estilo de vida de preocupación, son personas preocupadas. Y te pudiera decir, no sé, que el 70-80% son personas preocupadas por lo que no pueden controlar. Doctor, pero por decir, en estos momentos, ¿cómo no preocuparnos por todo lo que está pasando? El tema de inseguridad, el tema pandemia, o sea, ¿cómo no preocuparnos? ¿Esas estarían dentro de las que no tengo que hacerle mucho caso o qué? Verás, Fabricio, lo primero es que tenemos que entender algo. Tenemos que entender que las realidades existen. En alguna ocasión escuché a un profesional decir que las realidades no existían, que las realidades eran personales, no, las realidades existen. O sea, uno no puede decir que las realidades no existen porque la realidad simplemente es todo lo que está pasando que muchas ocasiones no puedes controlar, como esto mismo, como la delincuencia, como los asesinatos, el sicariato, pero tenemos que tener en cuenta que cuando no podemos aceptar realidades dependen mucho de los sistemas de creencias personales, dependen del temperamento, de las características de personalidad, del tipo de sistema nervioso, del carácter de uno. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el sistema de creencia no es más que las creencias que nosotros hemos ido adquiriendo desde que somos pequeños y que nos han ido inculcando, y las mismas creencias que nosotros hemos ido desarrollando con la interacción con todas las vivencias que hemos tenido. Por ejemplo, para citarte un ejemplo, hay personas que por ejemplo, con la delincuencia. Hay personas que no pueden vivir sin ver todo lo malo que está sucediendo diariamente. ¿Por qué tengo que vivir así? Porque una cosa es que tú escuches la noticia y otra cosa es que para almorzar tengas que estar viendo constantemente todas las noticias negativas cuando todas las noticias no son negativas. Hay que evitarlas entonces. Efectivamente, o sea, el estilo de vida que uno lleva de acuerdo al sistema de creencias que uno tiene, nos puede llegar a determinar el grado de preocupación o el estilo de pensamiento preocupado que vamos a tener. Hay situaciones que uno debe conocer a las que no se puede exponer, y para eso tenemos que conocernos nosotros mismos. Muchas veces vemos pacientes que viven preocupados todo el tiempo y ni se imaginan que están preocupados. Incluso hay un término hoy muy frecuente que las personas utilizan cuando se ven enfermos. Fíjate qué cosa tan compleja. Cuando ya empiezan a aparecer los síntomas y aparecen las palpitaciones involuntarias, las cefaleas, las sudoraciones de las manos, las sensaciones de ahogo, los bolos neurógenos, cuando aparece todo esto, entonces ellos se sorprenden y dicen, yo no sé por qué yo estoy así cuando yo siempre he sabido manejar bien el estrés. Es decir, que las personas ya han llegado a normalizar que el estrés es algo normal. Y no es así. ¿Por qué? Porque está claro que el estrés fisiológico existe y está el estrés que es patológico. Pero ¿cuándo aparece un estrés patológico? Cuando llegamos a desarrollar preocupaciones mantenidas en el tiempo. ¿Qué pasa cuando una persona se mantiene preocupada todo el tiempo? Debemos entender, por ejemplo, que fisiológicamente tenemos hormonas, tenemos neurotransmisores que se encargan de mantener regulado adecuadamente el organismo. Pero cuando las preocupaciones se hacen mantenidas en el tiempo, debemos comprender que se activan sustancias, por ejemplo, y estructuras en el organismo como el hipotálamo. El hipotálamo envía señales a la glándula suprarrenal y aparece la liberación de hormonas importantes como el cortisol y la adrenalina. Cuando comienza a desarrollarse esta hiperproducción de cortisol y de adrenalina, comienzan a suceder tantos fenómenos complejos en el organismo, como es, por ejemplo, el aumento de la presión arterial, como es, por ejemplo, las palpitaciones y la frecuencia cardíaca aumenta, aparece la taquipnea para tratar de llevar mayor cantidad de oxígeno a todo el organismo para poder satisfacer las demandas que le estás transmitiendo. Y hay algo complejo también, y es que las personas que viven preocupadas todo el tiempo viven en un estado de alerta, en un estado de lucha. ¿Por qué? Porque el organismo solamente comienza a desarrollar un estrés patológico cuando se siente amenazado. El estrés patológico se mantiene cuando se sientes amenazado. Una persona que le hacen una llamada para extorsionarlo, enseguida se activa el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático empieza entonces a desarrollar aumento de la frecuencia. Doctor, pero cardíaca. aquí radica que ese sistema nervioso en cada organismo es diferente. Pues. Por Claro, eso reacciona diferente. Por eso reacciona. Por eso era que decía que depende mucho, primero, de el sistema de creencias, del tipo de sistema nervioso, de las características de personalidad. Por ejemplo, la persona que tiene tendencia a las obsesiones, porque es una persona obsesiva, que es meticulosa para todo, cuando le dan una mala noticia, esa noticia la convierte en algo rumiante constantemente. La persona, por ejemplo, que es una persona quizás con un temperamento flemático y que
es una persona que ha aprendido a tomar las cosas con más calma, quizás le dan una mala noticia y se centra más en la solución. ¿Qué podemos nosotros transmitir a la población con relación a evitar las preocupaciones, sobre todo aquellas preocupaciones innecesarias? Doctor, pero aquí dirá alguien, ¿cómo no preocuparme si hoy no tengo ni para la comida de una madre de familia? Bueno, entonces tenemos que ir a algo. Tenemos que revisar primero cómo somos nosotros, qué características de personalidad tenemos. Hay preocupaciones que son inevitables, por eso era que yo te decía, Fabricio, que aquellas externas de realidades, por ejemplo, no estoy sin trabajo, tengo deudas, son realidades que hay que aceptar. Ahora, una cosa es centrarme en el problema y otra cosa es centrarme en la solución. Cuando yo me centro en el problema, se activa la amígdala cerebral, se activa el hipocampo, pero de una manera patológica. ¿Por qué? Porque esa amígdala cerebral se activa y se activa el hipocampo, que es donde están todos los recuerdos, pero están los recuerdos buenos y los recuerdos malos. Pero si yo no gestiono adecuadamente los pensamientos, enseguida mi mente me va a llevar a todos los recuerdos malos. ¿Cuáles son los momentos, los recuerdos malos? Aquellos, por ejemplo, donde vi una persona que se quedó quizás sin trabajo y como no tenía cómo pagar las deudas, quizás la hipoteca de la casa se la quitaron. Si yo no gestiono bien los pensamientos, quizás puedo pensar que una de las personas que estuvo al lado mío o yo en algún momento me quedé sin comer. Sin embargo, si aprendo a gestionar bien los pensamientos y no me centro en el problema, sino en la solución, entonces yo puedo decir, y es un recurso que yo personalmente trato de utilizar cuando veo que tengo un problema, no sé cómo voy a resolverlo, pero trato siempre de pensar, de evitar pensar que no se va a resolver. Aunque no tenga la idea ni cómo se va a resolver, voy a decir, esto se va a resolver. Cuando tú dices, no sé cómo, pero la solución va a existir, aunque no la tengas, entonces comienzas a ampliar el diapasón de soluciones, aunque no las hayas pensado. Pero cuando tú dices, no puedo, creo que no se va a poder realizar, ¿de qué manera lo voy a resolver? Si no tengo para pagar esto, si no tengo, entonces ya la mente te cierra la posibilidad de buscar opciones. Tenemos que llegar a entender que somos lo que pensamos. Como mismo a veces decimos que somos lo que comemos, es real. De acuerdo a lo que tú te alimentas, a cómo te alimentas, también tu organismo funciona, pero de acuerdo a cómo tú piensas y permites que se llene tu pensamiento de información, sea negativa o positiva, también nos enfermamos o vivimos saludables. Entonces, lo primero que considero es, Fabricio, que tenemos que saber quiénes somos, qué tipo de características de personalidad tenemos, cuál es nuestro carácter, cuáles son los factores que más nos estresan, porque eso también es importante. A veces estamos viviendo la vida, pero no tenemos ni idea de cuáles son los factores que más nos estresan. Si yo te pregunto, si yo te digo, por ejemplo, los factores que yo tengo identificados que más me estresan son, por ejemplo, los asuntos pendientes. Los asuntos pendientes son situaciones que yo sé que en determinado momento me pueden estresar, entonces eso es lo que priorizo. Priorizo tratar de que los asuntos que tengo pendientes los pueda resolver de la mejor manera. Resolver de la mejor manera los asuntos pendientes no es tener la solución en mi mano, no, es saber que quizás tengo un amigo con quien contar, es saber quizás, por ejemplo, que aunque no tengo el amigo, tengo una persona capacitada a la cual le puedo preguntar cómo puedo resolver algo. Tener también diapasón de soluciones es buscar en el internet, revisar qué es lo que ha hecho otro, porque también, Fabricio, cuando hablamos del sistema de creencias y también hablamos, por ejemplo, de características de personalidad, hay personas que no les gusta escuchar, hay personas que le están dando consejos constantemente y no los escuchan, hay personas, por ejemplo, en el internet está lleno de personas que están dando conferencias de muchísimas cosas y muchas personas no dedican ni tiempo a escuchar al otro que ha aprendido. Entonces, para mí tiene mucho valor las decisiones que uno toma, tiene valor el aceptar el aceptar realidades. Las realidades tienen dos maneras, o sea, o las aceptas o no las aceptas. Las personas que no aceptan realidades son personas sufridas toda una vida. Las personas que aceptan que hay una realidad que sucedió, que ya no se puede hacer nada con eso, porque no puedes cambiar algo que ya sucedió, o no puedes cambiar algo que está sucediendo, sobre todo cuando no depende de ti, pero tú sí puedes modificar la actitud ante esa realidad, tanto con la que ya sucedió como lo que está sucediendo. Tú me decías, ¿cómo no estar preocupado quizás con deudas? ¿Cómo no estar preocupado quizás con la violencia que hay? Bueno, eso es una realidad, pero ante esa realidad nosotros tenemos que asumir un rol. Si hay mucha violencia y si hay delincuencia, yo tengo que tratar de determinar, por ejemplo, horarios en los que voy a salir,
cómo voy a organizar quizás las compras de la semana, si antes quizás yo no tenía en cuenta el día que iba a hacer las compras, ni los horarios ahorita si tengo que tomarlos en cuenta. Quizás, por ejemplo, si antes yo no tenía en cuenta que con qué ropa andaba o quizás con qué alhajas andaba, ahorita sí tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, si entonces yo digo, bueno, no importa la delincuencia, yo quiero andar con las alhajas o yo quiero ir, bueno, entonces tengo que sufrir también las consecuencias de las decisiones que yo he tomado. En la vida hay que hacer ajustes. Y los ajustes tienen que ver mucho con la flexibilidad cognitiva, con la flexibilidad del pensamiento. Y no quiere decir que yo, por ejemplo, como profesional, no cometo errores, pero de esos errores yo aprendo. Y una de las cosas importantes no es que nosotros los que quizás nos paramos aquí o nos detenemos a hablar de un tema tan importante como este, no sufrimos lo mismo que está sufriendo todo el mundo, pero estamos hablando de aprender a entrenar nuestra mente para poder vivir mejor. La mente es un gimnasio. Como mismo entrenamos el cuerpo, entrenamos también la mente. Nunca las personas que van a hacer ejercicio a un gimnasio, cuando van a hacer ejercicio en un gimnasio, no son los brazos los que dominan el cuerpo. Somos nosotros los que dominamos los brazos y los que decidimos qué peso quizás es el que cargamos o qué tipo de ejercicio realizamos. Lo mismo sucede con nuestra mente. No somos diseñados para que los pensamientos nos dirijan a nosotros, sino nosotros para dirigir los pensamientos, para llevarlos a donde nosotros queremos, pero hay que entrenarlos y hay que ser conscientes de qué cosa es lo que nos está llevando a enfermar. ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes a través de las preocupaciones? Todos los desórdenes de ansiedad, muchos de los desórdenes depresivos. Tenemos que estar claros que las preocupaciones mantenidas en el tiempo generan trastornos de ansiedad importantes y que en muchas ocasiones cuando tomamos decisiones de tomar medicamentos por nosotros mismos, cuando vamos a los profesionales no adecuados, cuando escuchamos más al vecino que al profesional que está preparado para esto, nos vamos agravando en el tiempo. Cuando tenemos sistemas de creencias tan enraizados en la población que no quieren tomar fármacos porque relacionan psicofármacos con farmacodependencia, por supuesto que nos vamos a agravar. ¿Por qué? Porque no tenemos una idea clara de qué estamos pensando. Entonces, tenemos que saber cómo pensamos, cuáles son las características de nuestra personalidad, cómo estamos llevando nuestra vida, qué estamos priorizando para aprender a vivir despreocupados. Este problema puede traer otros consejos, ¿no? Por supuesto, puede traer enfermedades, por ejemplo, graves. Mira, incluso cuando estamos hablando de cortisol y adrenalina, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero estamos hablando también del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central, y estamos hablando también del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades que ya en otras ocasiones hemos hablado, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades, por ejemplo, cancerígenas a cualquier nivel. Estamos hablando de cefaleas migrañosas que muchas veces son para toda la vida. Estamos hablando de accidentes cerebrovasculares que se pueden presentar con infartos cerebrales, que pueden dejarnos hemiplegia o pueden dejarnos lesiones extremas para siempre. Estamos hablando de infartos agudos del miocardio. Estamos hablando de pérdidas de concentración marcada que nos impiden llevar un desempeño laboral adecuado y que las metas y los propósitos que nos hemos quizás propuesto no los podamos alcanzar. Entonces, ¿qué poder aconsejar a la población? Poder entender que la preocupación es algo real con la que estamos viviendo, que tenemos que aprender a gestionar. Que para poder vivir despreocupados tenemos que saber que existen preocupaciones necesarias que son muy temporales, que son las que donde ocupamos la mente para anticipadamente para preparar algo, para hacer algo, y lograr el objetivo, pero están las innecesarias que son todas aquellas que pueden ser personales o no personales, y aquellas que son personales son generalmente las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, de la mala prioridad que le damos a muchas de las cosas, de cómo manejamos los pensamientos nosotros con respecto a nosotros mismos. Hay personas que viven preocupados porque no se aceptan ellos mismos, Fabricio. Hay personas que se sienten preocupados todo el tiempo porque no se aceptan, porque si son gorditos, si son delgados, si tienen los ojos de un tipo, si el cabello. Entonces, son características de la personalidad que te llevan a desarrollar preocupaciones innecesarias, porque la aceptación depende mucho del sistema de creencias, de las características de personalidad, del temperamento, tipo de sistema nervioso, carácter. Entonces, son trabajos que nunca se han hecho y donde hay que buscar profesionales que te ayuden a entenderte como persona, que te ayuden a poder hacer un buen
una buena gestión de pensamientos donde tú dejes el pasado en su lugar, sepas pensar adecuadamente con relación al futuro y poder vivir el presente de una manera adecuada. Por todo esto, salud mental es mucho más. Por todo esto, salud mental es mucho más que solamente pensar en tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos, es ver al individuo de una manera integral y de esta manera, si requieren nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Nos pueden ubicar en los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64. Allí estaremos gustosos de brindarle una atención integral en el Centro de Atención en Salud Mental Chalón.